Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase virtual de historia. En esta oportunidad vamos a hablar de la región andina, como les dije en la clase anterior. Así seguimos avanzando con las civilizaciones que estaban en América antes de que vinieran los españoles. Antes que nada les pido disculpas porque les dije que iba a incluir comentarios de ustedes en el video, pero por cuestiones de tiempo no puedo agregarlos, así que los discutiremos en una próxima reunión de Zoom. Lo mismo haremos con los comentarios que dejen en este video. Empecemos como hicimos la clase anterior, definiendo qué es la región andina. Cuando hablábamos de Mesoamérica era mucho más fácil porque es una región mucho más parecida y en un territorio mucho más delimitado, que tenía que ver con México y parte de Centroamérica. La región andina ya es mucho más difícil de entenderla porque hay una variedad de climas y territorios muy extensa y muy diversa. Entonces, generalmente lo que se hace es asociarla con el imperio inca. ¿Por qué con este imperio? Porque era el imperio más importante de la región, inclusive el más grande de toda América, y que al momento de venir los españoles estaba en su pleno auge. En realidad el imperio inca es bastante reciente si lo comparamos con otros imperios. Vamos a ver más adelante cuándo empezó su etapa de expansión y vamos a ver que no fue tan lejana de cuando vinieron los europeos para acá. No solo esto, sino que tanto en religión como en lengua lograron imponer sus propias costumbres. Cuando veamos específicamente a los incas lo vamos a ver más detalladamente, pero por ejemplo con el idioma impusieron el quechua a toda la región, ya sea porque conquistaban un pueblo o por su influencia a través del comercio. Entonces, ¿en qué territorio específicamente estamos hablando? Estamos hablando de una costa al norte, en una zona desértica con oasis alrededor, en la costa sur, cerca de los Andes, la cordillera de los Andes, en el lago Titicaca, que está en la frontera entre Bolivia y Perú, un lago muy importante. También atraviesa la cordillera de los Andes, hay muchos pueblos dentro de la cordillera, y para el lado este limita con todo lo que es la selva amazónica, sin entrar en ella. Lo llamativo de esta región es que está muy conectada a través de caminos que fueron creando los incas, que son caminos muy extensos y que sirvieron para unir a todos los pueblos que vivían acá. Por eso, cuando hablamos de región andina, tenemos que tomar toda esta zona, por más que sea tan diversa, porque esa era el área de influencia que tenían los incas en la región. Veámoslo desde este mapa. Acá vamos a ver dónde se extendieron los dominios de los incas, una división territorial que vamos a ver un poco más adelante cuando los veamos específicamente a ellos, pero vamos a ver que limita por el oeste con el Océano Pacífico, al norte llega hasta Colombia, en el sur al río Maule en Chile y la provincia de Mendoza en Argentina, y si avanzamos un poco más vamos a ver la región de la selva amazónica por esta parte. Ya más adelante les explicaré, pero bueno, Cusco era la capital del imperio y acá está el lago Titicaca. Vean, parece chico, pero fíjense las dimensiones que tiene en este mapa. Avancemos entonces con las civilizaciones que estaban antes de los incas y que fueron muy importantes e influyeron en lo que posteriormente sería la cultura inca. Entonces vamos a hablar primero de los chibchas o los muiscas. Estos estaban ubicados en Colombia. Estaban en una zona rodeada de ríos y lagunas. Les presento acá un mapa de Colombia para que vean cuál era el área de influencia de la cultura muisca. Recuerden que esta zona es el límite norte del imperio inca. El hecho de estar ubicados en esa zona hacía que el clima fuera muy bueno y la tierra fuera muy fértil, lo que generaba que la economía fuera buena y al ser buena permitía que hubiera mucha concentración poblacional. En cuanto a su organización política, no tenían un estado central fuerte, sino que había varias ciudades-estado. Si recuerdan cuando vieron a la antigua Grecia, Grecia se organizaba en ciudades-estado, no había un estado central importante. Cada ciudad se daba sus propias autoridades y sus propias leyes. Esto obviamente genera problemas. Las ciudades se enfrentaban entre sí para predominar a las demás, para ser más importantes que ellas. Por ejemplo, para el año 1500 después de Cristo, había dos ciudades muy importantes que se disputaban el poder hegemónico por sobre las demás. Una controlada por el Zipa, como era el jefe de esta ciudad, que estaba ubicada en Bogotá, actual capital de Colombia, y otra gobernada por el Zaque, que estaba ubicada en la ciudad de Tunja. El resto de las ciudades se unían a alguna de estas dos, formando una alianza para tener más poder y mejores privilegios. Pero básicamente la lucha de poder para esta época estaba centrada en estas dos ciudades. Estas ciudades estaban fortificadas con empalizadas
murallas de madera, y respecto a las viviendas eran bastante llamativas. Eran circulares y sus palacios tenían la misma forma que las viviendas, pero más grandes. Acá unas imágenes. Por ejemplo, esta es una organización urbana. Ahí pueden ver las empalizadas de madera, una especie de fortificación, las distintas casas circulares alrededor y un templo o un palacio con otra muralla más. Como otros ejemplos, acá tienen el Templo del Sol, uno de los templos más importantes de la cultura muisca, y en este dibujo pueden ver cómo estaban organizadas por dentro de estas viviendas. Era una sola habitación de manera circular con un techo triangular. Se destacaban principalmente en la agricultura, en los tejidos y sobre todo en la orfebrería, trabajando el oro. ¿De dónde sacaban el oro? Lo intercambiaban a otras ciudades por esmeraldas. Ellos les daban esmeraldas y obtenían oro. Con este oro lo que realizaban eran adornos para distintas ceremonias, como por ejemplo religiosas, funerarias o cualquier fiesta relacionada a esta cultura. Acá tienen unos ejemplos de algunas cosas que hacían en oro. Eran muy habilidosos en la manipulación de este metal. Estas sociedades, en principio, eran poligámicas, es decir, que el hombre podía casarse con todas las mujeres que pudiera mantener. No es como el matrimonio como lo entendemos hoy en día, que un hombre y una mujer se casan y no puede haber un tercero. Los matrimonios son de a dos. En este caso, los hombres podían casarse con varias mujeres. No estaba mal visto, pero lo que a mí más me llama la atención es que en una vivienda vivía el hombre y en otra vivienda vivían todas las mujeres juntas. Es decir, el matrimonio vivía separado, pero las mujeres vivían todas juntas entre sí. Respecto de la religión, esta era muy importante, lo que generaba que hubiera una clase social sacerdotal que era muy poderosa. Acá tiene un ejemplo de un sacerdote chibcha y las vestimentas que usaba. Al igual que en muchas otras culturas realizaban sacrificios humanos, específicamente de adolescentes que eran capturados a través de la conquista o comprados a otros pueblos, los llevaban a la cima de una montaña y los cortaban a la altura del ombligo con un cuchillo de bambú. Esto era para alimentar al dios del sol, por eso lo cortaban desde el abdomen. Algunos dioses para ejemplificar esta religión eran el dios creador, Chiminicagua, espero haberlo pronunciado bien. Acá tienen una representación posterior que se hizo de cómo sería. Después otro dios era un héroe civilizador llamado Bochica, muy importante también para los chibchas, que se enfrentaba a un héroe rival llamado Chibchacum. Acá tienen una representación de este dios, hay muchas distintas, cargando el mundo sobre sus hombros. Ahora les explico por qué es esto, por qué esta representación está dibujada así. Cuenta la leyenda que Chibchacum inundó toda la región. Por esta razón, Bochica fue y lo enfrentó y le terminó ganando. Con toda esa agua que estaba en la región, Bochica creó luego lo que sería la catarata de Tequendama. A Chibchacum, el vencido, lo obligó a cargar el mundo entre sus hombros. Y obviamente a veces se cansa, entonces lo pasa de un hombro al otro. Cuando hace ese movimiento, se producen los terremotos de la región. Es decir, ¿por qué hay terremotos? Porque Chibchacum está pasando el mundo de un hombro hacia el otro. Sigamos avanzando con otra cultura, esta vez con la cultura Nazca. Ellos se ubicaban al sur de Perú, más o menos entre el 300 y el 800 después de Cristo. Para que lo vean en el mapa, estaban en esta región, una zona pequeña, muy cerca de Cusco, lo que sería luego el Imperio Azteca, y era una tierra que era baja, es decir, no estaba en las montañas, y bastante cálida, lo que era un clima bastante agradable. Se destacaban principalmente con el trabajo en la cerámica y sobre todo en la pintura de la misma, incluso exportaban pinturas hacia otros pueblos, y también en el tejido. Una de las cosas más llamativas es que producían geoglifos, que eran dibujos realizados en la tierra con una extensión de cientos de metros. Por ejemplo, las líneas de Nazca. Tan grandes eran estos dibujos que recién se descubrieron en el siglo XX cuando alguien pasó por ahí con un avión. Hasta ese entonces se desconocía la existencia de estos dibujos. Algunos ejemplos, esto que parece un ave o este otro dibujo que parecería ser un mono. Todo esto tiene una extensión de varios metros. Respecto de la ciudad, los centros urbanos estaban dirigidos por sacerdotes guerreros, que, como toda civilización con intenciones imperiales, buscaba expandirse hacia otros pueblos. Entonces, como las luchas eran constantes, no había una capital determinada, sino que el centro donde estaba el poder iba variando de un lugar al otro según la lucha. Por ejemplo, si ganaban, extendían la ciudad, centro de poder, hacia el pueblo conquistado. Si perdían, tenían que retroceder hacia la ciudad original.
En medicina realizaron muchos avances, incluso tenían prácticas quirúrgicas donde esterilizaban toda la zona antes de realizarla, una novedad bastante interesante, como por ejemplo la trepanación de cráneo, una cirugía que hoy conocemos como craneotomía. Acá les dejo una imagen para que vean, que consiste en perforar el cráneo humano para llegar al cerebro. Y finalmente, en algo que tiene que ver con la religión, se le daba mucha importancia a la vida después de la muerte. Por eso adornaban a los cadáveres con varios objetos y cerámicas cuando iban a depositarlos en las tumbas. Era muy importante para ellos porque existía vida después de la muerte. Avanzando con otra civilización, vemos a los Tiahuanaco. Estaban ubicados en la orilla sudeste del lago Titicaca. Les recuerdo dónde estaba el lago, en esta zona. Tenemos acá, esta es la ciudad de Tiwanaku, el área de influencia de los Tiahuanaco. Son dos sinónimos que se puede usar cualquiera de los dos. Esta sería la expansión máxima que tuvo esta cultura, pero principalmente estaba centrada acá, en el lago Titicaca. En esta región había muy pocos recursos naturales, el clima no era bueno, pero a pesar de eso se adaptaron muy bien a las condiciones de vida de ese momento, incluso logrando ser una de las regiones más ricas y pobladas de los Andes. Era más de trabajar las piedras, generando arquitectura y esculturas muy interesantes, como por ejemplo la Puerta del Sol, para que lo vean, una imagen de lo que sería la Puerta del Sol, que era la entrada del templo de Viracocha, el dios del sol. ¿Se acuerdan que lo vimos en una actividad? Acá tienen la imagen para recordarlo. Lo habíamos asociado con un dios inca. Ahora vamos a ver por qué los incas tomaron a este dios también. Esta Puerta del Sol específicamente es muy importante para la cultura aymara. ¿Por qué la destaco? Porque es una cultura muy importante en Bolivia hoy en día, y el ahora expresidente Evo Morales, que gobernó durante tantos años Bolivia, forma parte de esta cultura. La cultura indígena es muy fuerte en Bolivia, al punto de incluso haber llegado a la presidencia por primera vez con Evo Morales. Pero sigamos avanzando. Además de esta arquitectura, también realizaban monolitos grabando sobre un bloque de piedra todas las caras. Acá tienen un ejemplo. Es parecido a los tótems de las culturas de Norteamérica. Finalmente, la última civilización, antes de empezar con los incas, es la cultura chimú. Estos estaban ubicados al norte de Perú y su capital era Chan Chan. Era la ciudad más grande de toda la región, y lo llamativo es que cuando fueron dominados por los incas, estas autoridades fueron respetadas, es decir, se les respetó su cargo. Cuando veamos cómo era la dominación inca, van a ver ahí qué pasaba con las autoridades de los pueblos dominados. Lejos de esclavizarlos, torturarlos o ejecutarlos, formaban parte de la nobleza inca. Es un sistema de dominación muy llamativo e interesante, y que explica por qué el imperio inca era tan extenso. Para que lo veamos en un mapa, acá tienen al Perú, acá lo tienen más grande, y toda esta región pintada de un color más oscuro era la zona de influencia de los chimú. Y acá tenemos la capital, Chan Chan. Todo bordeando el Océano Pacífico. La organización política estaba centrada en un rey divino. Tenía características de Dios. Por eso, cada vez que asumía, se le construía un palacio donde iba a vivir esta persona junto con sus empleados. Este palacio tenía depósitos de agua, almacenes donde ponían todos los tributos que les pagaban, y un área muy grande destinada a lo que sería su tumba, una vez que muriera, la de sus familiares y la de los súbditos más fieles de este líder. Además, es muy llamativo que también esta vivienda estaba amurallada, parecía una pequeña fortaleza. Para que lo vean desde ejemplos, acá tenemos, visto desde arriba, en una sola planta, la división que tendría uno de estos palacios y las murallas que están alrededor impidiendo el acceso de cualquiera. Esto es uno de los ejemplos de los tantos palacios que hay. Imagínense que para cada gobernante tenían uno distinto. El resto del pueblo iba a vivir en valles que estaban alrededor de estos palacios. Lamentablemente, la conquista española destruyó gran parte de la ciudad de Chan Chan, con lo cual es muy difícil reconstruir la historia de los chimú justamente por esta cuestión, porque se perdió muchísima información durante la conquista. Y ahora sí, vamos a la parte más importante y vamos a hablar del Imperio Inca, o el Tahuantinsuyo. Ahora voy a explicar por qué tiene dos nombres. Les dije que era bastante reciente, y esto es porque en el 1200 después de Cristo se instalaron en Cusco, recién ahí, una ciudad también que está muy cerca del lago Titicaca y que serviría como la capital del imperio. Para que lo vean en el mapa, acá tienen Cusco, Machu Picchu, que es una zona muy cercana a Cusco y que tienen ruinas del Imperio Inca, fue muy importante durante la conquista española. Y en este mapa pueden ver la distancia
entre Cusco, a la actual ciudad que se llama así, y el lago Titicaca, muy cerca también de La Paz, que es la capital de Bolivia. Este imperio fue el más grande de toda América, obviamente desde antes de la colonización europea. Como les dije anteriormente, llegó hasta Ecuador, Colombia por el norte, hasta el sur al río Maule de Chile y la provincia de Mendoza, por el este hasta el Océano Pacífico y al oeste hasta la selva amazónica. ¿Por qué se llama Tahuantinsuyo? Porque el imperio inca en su máxima extensión fue dividido en 4 regiones, 4 Tahuantín y regiones Suyu. Es decir, el verdadero nombre del imperio inca es las 4 regiones, dicho en idioma quechua, Tahuantinsuyo. ¿Cuáles serán estas regiones, estos Suyu? Vamos a tener, por ejemplo, Chinchaysuyo, Antisuyo, la zona roja, la zona de la capital Contisuyo y Collasuyo, la parte sur del imperio, donde estaba la Argentina. La capital, Cusco, como les dije recién, tenía 300.000 habitantes, más o menos lo que tiene el municipio de Morón hoy en día. Ahí residía el Inca, era el soberano absoluto, era tanto jefe civil como religioso y militar, no había nadie por encima de él. Acá tiene un ejemplo de un señor Inca, la vestimenta que usaba y el casco con plumas que tenía. Lo curioso, que este rey, que tenía un carácter divino, tenía que casarse con su hermana. ¿Por qué? Porque su hermana tenía la misma sangre que él. Si se casaba con otra persona, iba a terminar mezclando sangre divina con sangre humana normal. Y cuando moría, se lo momificaba, así como hacían en Egipto, y su cuerpo se guardaba en el Templo del Sol. Acá tienen una imagen de lo que es el Templo del Sol, que está ubicado en Machu Picchu, como les comenté recién cuando vimos el mapa anterior. Cada uno de estos suyus era gobernado por un capac. Generalmente era pariente del Inca, algún familiar. Estos 4 capac formaban lo que era el Consejo Supremo del Inca, que lo ayudaban a gobernar. Les dije que era muy interesante cómo los incas dominaban a otros pueblos, pero empecemos destacando los caminos que construían los incas para comunicar todo el imperio. A través de estos caminos corrían los chasquis, que eran una especie de mensajeros que llevaban noticias de un pueblo al otro. Por esta razón, el camino debía ser lo más recto posible para facilitar la velocidad de la comunicación entre las zonas. Incluso en los caminos había distintos puestos donde había alimentos para abastecer a los chasquis que recorrían el camino. Entonces, cuando los incas estaban interesados en dominar otro pueblo, lo que hacían era llevarle propaganda sobre los beneficios de pertenecer al imperio inca, para intentar convencerlos, para no ir por las armas. Solamente los invadían cuando este pueblo no aceptaba el dominio inca. Una vez que el pueblo era dominado, ya sea porque aceptó la voluntad de los incas o porque los invadieron militarmente, a este pueblo se le imponía la lengua, el quechua, y los dioses, como por ejemplo el dios Viracocha, dios del sol. Los hijos de los caciques, de los pueblos conquistados, lejos de ser ejecutados o torturados, se los trasladaba a Cusco para brindarles una educación digna de los nobles y que sea útil para el imperio. De esta manera lograban que estos pueblos dominados obedecieran pacíficamente a las autoridades incas. Muy distinto de lo que pasó con los aztecas, donde muchos pueblos se les rebelaron y se terminaron uniendo a los españoles, generando la caída del imperio azteca. Igualmente, a veces había rebeliones. ¿Cómo hacía el imperio inca para sofocar estas rebeliones, si no podía hacerlo por la fuerza de las armas? Llevaba pueblos que ya estaban aculturados por los incas, es decir, pueblos dominados que ya habían adoptado la cultura, la ponían en estos pueblos que se rebelaban y terminaban difundiendo la propia cultura inca en el pueblo dominado. Es una estrategia bastante interesante para sofocar la rebelión sin violencia. Acá participaban los mitimae, es una forma de decir extranjero. De esta forma los incas colonizaban nuevos territorios, explotaban recursos naturales que no estaban en el centro, en Cusco, y también servía para defender fronteras que podían ser medio conflictivas. Por ejemplo, si no podíamos dominar un pueblo, los mitimaes se establecían en pucarás defensivos. Los pucarás son fortificaciones que suelen estar cerca una de la otra y en donde si uno ve una amenaza, le informa a través de señas a otro para que suene una alarma, ya sea señales de humo, señales de luz o cualquier tipo de señal. Acá tenemos algunos ejemplos de un pucará que eran meramente defensivos, eran fortificaciones solamente defensivas, no eran para atacar, pero servían para alertar al resto del imperio cuando estaban por ser invadidos.
En Argentina tenemos varios pucará, sobre todo en la zona de Jujuy. Uno de los más conocidos es el pucará de Tilcara, que fue prácticamente destruido y tuvo que ser reconstruido, aunque esa reconstrucción no es tan rigurosa históricamente. Hay ciertos elementos que en realidad no pertenecían a la cultura que se quiso reconstruir, pero eso ya es un detalle para otro momento. La economía inca. Las tierras que se poseían estaban divididas en tres. Había tierras que eran del sol, del dios, tierras que eran del inca, del gobernante, y tierras que eran de las comunidades o los aylus, que eran grupos de familias que se encargaban de producir estas tierras. Además de trabajar sus tierras, estos aylus, estas comunidades, trabajaban las del inca y las de la tierra. Obviamente ese producto se lo quedaba el dueño de esa tierra. ¿Cómo hacía el imperio para abastecerse de bienes? Por un lado, las personas realizaban tareas rotativas, que estaban organizadas por el Estado, es decir, te podían mandar a cultivar la tierra, luego te mandaban a crear un camino, luego te mandaban a hacer una obra hidráulica para que haya agua en la región, todo esto organizado por el Estado. Por otro lado, también se cobraban tributos. Las personas producían las tierras y parte de esa producción se la tenían que dar al Inca. Los intercambios de productos, como no conocían la moneda, estaban basados en la reciprocidad, la idea de ayudarse mutuamente. Vos necesitas esto, yo te lo doy, después cuando yo necesite vos me vas a ayudar a mí. Y en la redistribución, que era eso ya una función del Estado. Es decir, si alguien necesita recursos y no los tiene, el Estado se los proporcionaba. A ver, por ejemplo, si alguien iba a la guerra, no iba a poder estar trabajando la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenerlo? Bueno, el Estado se encargaba de mantenerlo. ¿Cuál era la unidad de producción? Los aylus. Estas uniones de familias que voy a explicar en la próxima diapositiva. Estos aylus tenían tierras que eran comunales y que los dividían según la necesidad de cada familia. Es decir, si una familia tenía más hijos que otra, les daban una porción de tierra más grande que a los demás. Tenían todo un ritmo establecido de trabajo con una buena productividad, pero cuando vinieron los españoles y quisieron cambiar todo esto y los obligaron a realizar otras tareas, la productividad bajó mucho, haciendo que los incas que vivían en estas comunidades sufrieran varias hambrunas y enfermedades que traían los españoles. ¿Cómo era la organización social del pueblo inca? Por un lado teníamos el pueblo, el Atun Runá, que estaba conformado por campesinos y artesanos. Vivían principalmente en las comunidades rurales, se dedicaban al campo. La base de la organización de la sociedad inca era la familia. Esta familia estaba gobernada por un padre o jefe de familia. Esa persona podía ser jefe de varias familias, no necesariamente de una sola. Todas estas familias se reunían en lo que llamaban aylus, que estaban vinculadas por parentescos. Compartían un territorio en común y estaban ocupadas del bienestar de todos los miembros de la zona. Los incas le daban mucha importancia al matrimonio. Era tan importante que cuando se realizaba uno, asistía incluso el inca, el gobernante del imperio. Cuando dos personas se casaban, se les daba una casa construida por los demás y un pedazo de tierra. Este territorio se iba ampliando cada vez que iban teniendo hijos, porque necesitan aumentar su producción para mantener a los otros. Los varones eran considerados hombres recién cuando se casaban, pero no tenían permitido hacerlo antes de los 24 años. Lo curioso es cómo era el sistema. A los 25 se juntaban todos los hombres en una plaza y ahí elegían a cuál iba a ser su esposa. Convivían un año con ella antes de casarse y luego realizaban la ceremonia. Otro grupo social que existía eran los artesanos, que estos vivían en las zonas urbanas. Tenían unas leyes básicas: no ser mentiroso, no ser ladrón, no ser asesino, no ser haragán, ni ser libertino. Esto de abusar de las libertades individuales. Los castigos eran muy severos para los que violaban estos preceptos. Se dedicaban a trabajar en empresas del Estado. Como no trabajaban las tierras y no podían sacar recursos de ahí, eran mantenidos por el Estado. Es decir, los tributos que pagaban las familias servían para mantener a estas personas que trabajaban en distintas empresas del Estado, construyendo palacios, obras hidráulicas o un montón de tareas importantes para el imperio. Respecto de la clase militar, existía en realidad el servicio militar obligatorio, es decir, que todos estaban obligados a prestar servicios militares, porque obviamente el imperio buscaba expandirse y necesitaba soldados constantemente. Tanto el soldado como su familia era mantenida por el Estado. Nuevamente, la parte de redistribución del Estado inca. Estos soldados usaban principalmente arcos y flechas, hachas, cascos y un montón más de herramientas. Acá tienen una imagen para ejemplificar un poco cómo era un soldado inca. Esto respecto del pueblo. Después existía una nobleza
que ocupaba los cargos políticos y militares más importantes, que generalmente eran familiares del Inca. Pero incluso a veces podía haber una persona que se destacaba tanto por su servicio que podía ser incluido dentro de la categoría de nobleza. También formaba parte de la nobleza los jefes de las naciones conquistadas. Se les reconocía este título, aunque no se les daban cargos políticos. Y también existían los llanas, que eran los auxiliares de los nobles, que eran personas comunes de un aylú determinado, donde se los desvinculaba del mismo y se los obligaba a prestar servicio a perpetuidad, es decir, hasta que se murieran. Respecto de la religión, estaban los sacerdotes, pero no nos olvidemos que el sumo sacerdote era el Inca. Es como si yo les preguntara, ¿quién es el Papa? En este caso sería el Inca. El resto de los sacerdotes tenían funciones de adivinadores, hipnotizadores y otros rituales religiosos de los incas. Después estaban los amautas, que eran los maestros y los sabios, que eran los que se encargaban de enseñar la tradición y la cultura y la historia a los jóvenes nobles para transmitirla, porque en el Imperio Inca no teníamos una tradición escrita. La historia se pasaba de manera oral. A lo sumo se utilizaban los quipús, que les comenté en otra clase, que eran registros contables que permitían establecer fechas. Pero no había una escritura en este pueblo. Y finalmente estaban los calahuayas, que se ocupaban de la medicina, que curaban enfermedades y hacían medicamentos. Como para destacar, algunos medicamentos tenían los mismos efectos que la aspirina o la penicilina. Pero cuando vinieron los españoles, el imperio fue diezmado por la viruela y el sarampión, y los calahuayas no pudieron hacer nada para revertir esta situación. Respecto de la arquitectura, es bastante interesante cómo eran sus construcciones. Sus viviendas estaban hechas en piedra, con techo a dos aguas. Acá tienen una imagen de una vivienda inca. Las ciudades estaban realizadas en pendientes, por lo que estaban construidas con distintas escalinatas, como por ejemplo esta ciudad, donde pueden ver toda la pendiente y toda la escalinata, y las viviendas ubicadas en esa pendiente. Recuerden que estamos hablando de la cordillera de los Andes, de terrenos montañosos, por eso se tuvieron que adaptar a este terreno. Los templos eran construidos de la misma forma, pero muchas veces los españoles los destruían para, con esas piedras, construir iglesias católicas. Acá tenemos como ejemplo el Templo del Sol que les había mostrado anteriormente, donde iban los incas que morían. Y finalmente, algo que siempre se destaca de los incas son sus caminos, porque eran muy extensos y rectos, con la intención de que fueran lo más rápido posible, lo que generaba que en el camino tuvieran que adaptarse al medio, construyendo puentes. El más común es el Camino del Inca, un camino muy extenso que une a la Argentina con la capital del Imperio Inca, Cusco, y que en el medio tiene varios puentes como este, por donde pasaban estos mensajeros para llevar las noticias. Específicamente hablando de la religión, la misma estaba al servicio del Estado, recordemos que el Inca era el sacerdote principal, y como algunos ejemplos de dioses incas, tenemos Viracocha, que es el dios creador, ya lo había nombrado anteriormente, y otro dios que se llama Inti, que es el dios del sol. Y yo les aseguro que a este dios lo conocen desde hace muchísimo tiempo. Creo que cuando les muestre la imagen lo van a recordar enseguida. Efectivamente, es la imagen que aparece en la bandera argentina, es decir, nuestra propia bandera. El logo está basado en este dios inca llamado Inti, que era el dios del sol. Pero como se acordarán, yo nombré que Viracocha era un dios de otra cultura, anterior a los incas. ¿Por qué entonces los incas lo adoptaron? Tiene que ver con esta comunicación que hay entre los pueblos. Cuando los incas conquistaban un pueblo, imponían su religión. Sí, es verdad. Pero no solamente eso, sino que se da algo muy curioso, que terminaban adoptando los dioses de los territorios conquistados. Los ponían como dioses menores, sí, pero los terminaban adoptando. Finalmente, para hablar del ocaso del Imperio Inca, cómo fue que se extinguió, quiero destacar la cronología de los distintos incas que existieron, la cantidad de gobernantes que tuvieron. Vamos a ver en la columna izquierda la fase local, es decir, cuando el imperio todavía no era imperio en realidad, no se expandía, sino que se quedaba en la zona de Cusco, y a partir de 1438 después de Cristo empieza su fase de expansión, es decir, con Pachacuti, Inca, Yupanqui, empieza a expandirse el imperio, una vez que termina venciendo a una civilización rival llamada los Chancas. Durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui se sigue expandiendo hasta llegar a Huayna Cápac, quien gobernó mientras los españoles llegaron a América, no a Cusco sino al continente. Lo llamativo
es que si bien los españoles estaban yendo a esta región, mucho antes que ellos llegó la viruela, que fue la que terminó con la vida del Inca Huayna Cápac. Al morir, sus herederos Huáscar y Atahualpa intentaron hacerse cargo del imperio inca, pero no pudieron resolver sus diferencias y terminó apareciendo una guerra civil. En esta guerra, Huáscar era apoyado por el centro y el sur del imperio, mientras que Atahualpa era apoyado por el ejército y por el norte del imperio. Cuando llegan los españoles, estaban en medio de guerra civil, por eso les fue muy fácil dominar al imperio inca, que estaba sumamente dividido. Los apresaron, tanto a Huáscar como a Atahualpa, y en 1533, un año después del fin del imperio inca, en 1532, ejecutaron a Atahualpa, habiéndolo acusado de querer matar a Huáscar. Después de esta etapa empezó la etapa de rebeliones de los incas, ya despojados de su imperio, pero que intentaban responder a la dominación española. Cuando los españoles se hacen cargo del imperio inca, nombran a Toparpa como gobernante, pero el pueblo no lo aceptó. Es cuando se rebela Manco II, en 1536, quien termina refugiándose en las montañas. Fue sucedido por varios incas, siendo el último Tupac Amaru, quien fue ejecutado en 1571 por el virrey Francisco de Toledo. A partir de ese momento, la población inca termina siendo sometida a la voluntad del imperio español. Mucho tiempo después, surge en la zona un hombre llamado José Gabriel Condorcanqui, quien en 1781 se rebeló contra los españoles para salvar a su pueblo del trabajo forzado al que eran sometidos. Destaqué entre los incas del párrafo anterior el último llamado Tupac Amaru, porque Condorcanqui, al rebelarse, tomó el nombre de Tupac Amaru II, dándole mucha fama a este nombre, siendo una de las rebeliones más importantes contra los españoles. Pero fíjense la fecha, 1781, más de 200 años después de las primeras rebeliones incas. La historia para esta persona termina muy trágicamente. La rebelión fue opacada por los españoles, lo apresaron junto a su familia y a sus seguidores, y como castigo lo obligaron a ver cómo torturaban a toda su familia y a sus seguidores, primero a sus hijos y luego a su esposa, y cuando solamente quedaba él, lo terminaron torturando, incluyendo cortarle la lengua, y lo ejecutaron. Este podríamos decir que es el último gran hecho relacionado al pueblo inca. Y con este hecho, justamente, damos finalización a la clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Cualquier cosa que no se haya entendido me la pueden dejar en los comentarios, o aporte que quieran realizar va a ser más que bienvenido. Desde ya les agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.